Hoy vamos a reciclar botes de conserva para decorar la cocina de una forma muy sencilla. ¿Quieres ver cómo? ¡Acompáñame! Por aquí tengo todos estos botes, algunos los típicos de conservas y otros muchos de café. Los he guardado todos de diferentes formas y tamaños para conseguir distintas alturas en el estante. Los decoraré de un estilo muy parecido porque los voy a poner haciendo juego, pero a cada uno le daré un toque diferente. Y por otro lado tengo este otro bote más grande que es donde guardo la comida de Tolstoy. Y también lo voy a decorar para poner en su espacio de comida. Pues voy a empezar por este mismo bote y voy a utilizar un spray negro que, como veis, es pintura para coche. Este spray lo compré en el Poundland o Dealz en España por tan solo 1 libra y va muy bien. Primero cubro esta parte de arriba para que no entre pintura dentro, ya que voy a pintar de negro solo la parte de abajo. Y ahora vamos con la tapa. Esta la voy a forrar con cuerda de yute y para ello haré primero una cadeneta de ganchillo utilizando un gancho de 4,5 milímetros. Lo voy a ir pegando con silicona caliente. Por último voy a personalizar el bote con el nombre de mi gato. Primero estoy marcando el nombre, podemos utilizar un lápiz, aunque me pareció más fácil con una tiza porque se puede borrar mejor si nos equivocamos. Con silicona caliente iré pasando por encima la cuerda de yute. Para proteger la cuerda voy a darle un poco por encima con cola blanca, o puede servir un barniz transparente. Podemos hacer lo mismo con la tapa y con el resto de botes que veréis a continuación, ya que usaré en todos cuerda de yute. Este era el típico bote que tenía una de esas pegatinas tan difíciles de quitar. Si a vosotros también os ha pasado que habéis probado con jabón, alcohol en el lavavajillas y no termina de salir bien todo el pegamento, os recomiendo que le deis con agua ras.
Con un poco de papel o un algodoncito sale todo súper rápido de maravilla y deja el cristal reluciente. Para este bote voy a decorar únicamente la tapa. Como es uno de los botes más grandes que tengo y la cuerda es súper finita, voy a tomar 2 cabos para tejer una cadeneta de ganchillo y sigo utilizando el mismo gancho de antes de 4,5. Cubriré toda la tapa con esta cadeneta. La siguiente tapa la voy a forrar de una manera todavía mucho más sencilla, simplemente enrollándola alrededor, pero como mi cuerda es muy fina, para ir más rápido vuelvo a tomar 2 madejas, junto 2 cabos y de esta manera las voy pegando. Este es de los más sencillos y en cambio sin duda uno de mis favoritos. Al final del vídeo os enseñaré bien cómo han quedado todos. El resto de las tapas que me quedan voy a cubrirlas todas con el mismo spray negro que usé al principio. Algunas tienen muchos colores y así evitamos que se pueda ver nada por debajo del yute. Este bote lo voy a hacer muy parecido al anterior, solo que voy a pintar un poco la cuerda con pintura acrílica. Y aprovechando que en la parte de arriba no hay letras, voy a dejar la tapa así, en negro. En esta tapa voy a cubrir en principio solo la parte donde están las letras. Tomo de nuevo 2 cuerdas y las voy enrollando juntas a la vez que las pego en espiral. Por el lateral voy a colocar la cuerda dibujando triángulos. He decidido pintar esa primera parte en color negro usando pintura acrílica.
Y luego vuelvo a colocar más yute en espiral por donde no había puesto antes. En la parte de arriba de cada triángulo voy a crear un pequeño círculo de la siguiente manera. Para la siguiente etapa voy a hacer una cadeneta de yute sencilla y luego enrollaré cuerda en el centro. También podemos decorar el bote de cristal usando las mismas técnicas. Yo no quiero recargarlos mucho, así que a este le pondré simplemente una cadeneta alrededor en la parte de abajo. Este bote me gusta cómo se ve con la tapa en negro, y simplemente pondré una cinta de yute para cubrir la rosca. Esta cinta de yute trenzada tan bonita y las siguientes que veréis las podéis encontrar en AliExpress. Os dejo los enlaces en la cajita de información. Con este voy a hacer algo parecido. Pondré una cinta pegada a la tapa de manera que tape un poco la rosca . Y luego pongo otra más debajo, esta vez pegada al cristal. Y para finalizar le voy a dar un toque con spray negro, solo en la parte de abajo. He pegado cinta de carrocero para que quede una línea recta y no manchar el resto del bote. A este otro, en cambio, le pego la cinta directamente en el cristal, una arriba y otra abajo. Este bote de aquí lo voy a pintar todo completamente de negro. Y le coloco una cinta de yute tapando la rosca.
súper sencillo, súper rápido y también uno de mis favoritos. A este bote le dejaré también la tapa tal y como está y decoraré solo un poco el cristal. Estoy preparando una mezcla con pintura acrílica negra y bicarbonato para darle textura. Coloco cinta de carrocero y aplico primero con un pincel. Necesitará varias capas para que agarre bien al cristal. Luego he decidido utilizar una esponjita para darle más relieve a la pintura. Le puse también un poco de spray por encima para que cogiese más color y sellase bien. Y con un poco de cuerda de yute le hago un lacito. Y aquí están todos los botes listos para rellenar y decorar en la cocina. Espero que os hayan gustado estas ideas para reciclar botes y decorar la cocina. Muchas gracias por estar ahí.
Nos vemos pronto.